Señoras y señores, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News desde Argelia. Todas las miradas están puestas en Estados Unidos, que elige a su nuevo presidente en una votación con apuestas cruciales para Estados Unidos y el resto del mundo. Los estadounidenses han acudido hoy a las urnas para decidir quién será el 47 presidente de Estados Unidos entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris. Las encuestas revelan una contienda reñida con una distancia muy estrecha, pero la victoria se decidirá en los 7 estados fundamentales, que son Wisconsin, Michigan, Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Arizona. This election is very important for me because Estas elecciones son muy importantes para mí porque muchos estados de este país no quieren que Donald Trump vuelva a la presidencia porque desconstruiría todo lo que hemos conseguido en los últimos años. Y creo que los demócratas han trabajado duro para arreglar las cosas. Para mí el clima es tenso. Cada vez que tengo que votar, no puedo evitar emocionarme. Es una expresión de la democracia. Soy inmigrante. Llegué a este país de adulta y me hice ciudadana estadounidense. Así que quiero expresarme a través de este voto, que es una de las razones por las que solicité la nacionalidad. Veremos quién conseguirá más votos personalmente. Yo voy a votar a Kamala Harris porque sus políticas están mucho más en línea con lo que pienso. Because her policies are much more in line with what I think. Los candidatos que cierran una de las campañas más convulsas de la historia de Estados Unidos se acusaron mutuamente y constantemente con ser un peligro para el país. Ayer y a pocas horas del día de las elecciones, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó durante un acto de campaña en Pittsburgh, Pensilvania, afirmó que el impulso electoral está de su lado, destacando el que tendrá este estado el resultado en los comicios. Así que Pittsburgh, mañana es el día de las elecciones. Mañana es el día de las elecciones y el impulso está de nuestro lado. Nuestra campaña ha aprovechado las ambiciones, las aspiraciones y los sueños del pueblo estadounidense. Y sabemos que es hora de una nueva generación de liderazgo en América. Necesitamos que todos voten. Pensilvania, ustedes marcarán la diferencia en estas elecciones. Marcarán la diferencia. Y a su vez, el expresidente y candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, rebosante de confianza, aseguró que estaba en muy buena posición para ganar. Donald Trump, quien aspira a regresar a la Casa Blanca, prometió desde Michigan llevar a Estados Unidos y al mundo a nuevas cimas. Con su voto mañana podemos resolver todos los problemas a los que se enfrenta nuestro país y llevar a América y el mundo a nuevas cimas de gloria. Piensen en esta afirmación, qué hermosa es. Nuevas alturas de gloria, eso es lo que va a pasar. La situación en Oriente Medio no faltó los discursos de los dos candidatos Kamala Harris y Donald Trump, dado que figura entre las prioridades de la política exterior estadounidense desde el comienzo de la guerra de exterminio sionista en Palestina. En su conjunto, los polos de la política estadounidense coinciden en apoyar la ocupación, aunque los enfoques y métodos difieren. Karim Mostfawi nos detalla la información. La guerra de exterminio en Gaza, la agresión sionista contra el Líbano y las relaciones de Washington con Teherán. La situación en Medio Oriente siempre acaba ocupando un importante sitio en la política exterior de los aspirantes a ocupar el despacho oval. Las elecciones estadounidenses del 2024 no difieren de las precedentes en su tratamiento a la situación de la región, con métodos diferentes, pero con el mismo amplio apoyo a la entidad sionista, sobre todo en el actual contexto. La candidata demócrata Kamala Harris califica de legítima defensa las atrocidades cometidas por la entidad sionista contra decenas de miles de palestinos y promete, por otra parte, garantizar que el pueblo palestino ejerza su derecho a la libertad y la seguridad. Su opositor, el republicano Donald Trump, critica lo que denominó la presión ejercida por Joe Biden sobre Netanyahu para detener la guerra contra el enclave palestino.
Aquí radica el punto de convergencia entre ambos aspirantes, que expresan su respaldo a la ocupación, aunque sean distintos los términos empleados por ambos partidos, demócrata y republicano. Para el analista internacional Tobias Belgrano, la guerra en la devastada de Gaza ha influido fuertemente en los comicios, en particular a los demócratas. Por el lado de Kamala Harris, esto ha sido un problema fenomenal para los demócratas en su campaña, con escenas de la policía yendo a reprimir protestas contra lo que estaba sucediendo en Gaza en los campus de las principales universidades de Estados Unidos, lo cual es un atentado directo contra la base de votantes de los demócratas. De hecho, en muchos estados donde hay descendientes de familias de musulmanes están tendiendo a votar a Donald Trump como voto castigo a los demócratas cuando son votos tradicionalmente demócratas, con lo cual creo que toda la cuestión de la guerra en Gaza ha sido un conflicto que ha afectado fuertemente a los demócratas desde un primer momento, y creo que va a ser muy, muy complicado que esto ayude a los demócratas en su carrera por la presidencia. Es algo que los obligó a ir en contra de su propia base de votantes, y eso es algo que es muy difícil de revertir, me parece. Irán, por su parte, no faltó en los discursos de ambos candidatos, mientras Donald Trump no encuentra inconveniente en estrechar las relaciones entre Washington y Teherán durante su mandato, planteando como condición que Teherán abandone por completo su programa nuclear en virtud de un memorándum que sustituya al Acuerdo de Lausanne de 2015. Kamala Harris, por su lado, situó a Irán como enemigo número 1 de Estados Unidos, en declaraciones que sorprendieron la escena política a unas semanas antes de las elecciones presidenciales. Así pues, aunque sean distintos los partidos o las caras, la política de las sucesivas administraciones estadounidenses tienen una sola cara. Son solo los métodos y enfoques que cambian, ya que la protección de la mimada entidad sionista constituye una doctrina compartida entre los políticos estadounidenses desde hace décadas para conservar sus intereses en Medio Oriente. Y otro tema tan central que preocupa a la opinión estadounidense y al cual debe hacer frente el nuevo inquilino de la Casa Blanca, la crisis migratoria que se vive en México. Un séquito de al menos 1 millar de migrantes partió de Tapachula, en el sur de México, y se manifestó en una carretera en dirección al norte del país en protesta por el voto en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y del lado de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha declarado que gane quien gane las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el nuevo presidente tendrá que hablar y dialogar con Caracas. En todo caso, el que llegue a la Casa Blanca, sea Trump o sea Kamala, tendrá en Venezuela un gobierno revolucionario, un gobierno bolivariano, un pueblo bolivariano, con lo cual tendrá que hablar, dialogar, entenderse, por las buenas, siempre por las buenas. Me lo han preguntado, pero bastante, y me lo escriben. Presidente, ¿qué cree usted que le conviene más a Venezuela? ¿Que gane Trump o que gane Kamala Harris? Yo digo, gane quien gane. Lo que le conviene a Venezuela y a América Latina es tener nosotros nuestro propio camino, no depender de nadie, garantizar nuestros países. Y así concluimos el capítulo que hemos dedicado a los comicios presidenciales de Estados Unidos. Sabremos dentro de pocos días si los estadounidenses han elegido a Kamala Harris como primera mujer en dirigir Estados Unidos o devolverán al poder a Donald Trump. Y pasamos a otro tema que sigue marcando la actualidad, la situación en Gaza, sometida a los peores tipos de genocidio y asedio sionistas. Fuentes médicas palestinas informaron de que al menos 61 palestinos han caído en mártires desde el amanecer de este martes, tras las incursiones sionistas lanzadas por aviones de la ocupación sobre distintas zonas de la Franja de Gaza. La misma fuente añadió que 46 de los mártires murieron en el norte de Gaza. Y en su comunicado diario, el Ministerio de Sanidad palestino en Gaza ha anunciado este martes que las fuerzas de ocupación sionistas cometieron 3 masacres en la Franja de Gaza, masacres que dejaron 17 mártires y 86 heridos durante las últimas 24 horas.
El Ministerio de Sanidad ha anunciado que el balance de las víctimas de Gaza ha ascendido a 43.311 mártires y 147.300 heridos desde el inicio de la agresión sionista el 7 de octubre de 2023. El primer ministro de la entidad sionista, Benjamin Netanyahu, despidió este martes a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, citando una crisis de confianza en su discurso al público. Netanyahu nombró al ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, para suceder a Gallant como ministro de Defensa, mientras que Gideon Sa'ar se convierte en el nuevo ministro de Exteriores, según informó la oficina de Netanyahu en un comunicado. En Cisjordania ocupada ahora la violencia, las incursiones aumentan y se intensifican. 4 palestinos han caído en mártires esta mañana durante el asalto a la ciudad de Jenin, donde también un joven de 16 años resultó herido a balazos de la ocupación durante el asalto a la sureña ciudad de Qabatiyya. Las fuerzas de ocupación sionistas asaltaron también de nuevo la ciudad de Tulkaram al norte, paralelamente a una campaña de detenciones que afectó al menos 15 palestinos, entre ellos un herido y un niño. Y siempre en Cisjordania ocupada, decenas de colonos sionistas irrumpieron esta mañana en la mezquita de Al-Aqsa, en la ciudad ocupada del Quds, bajo la protección de las fuerzas de ocupación sionistas. El departamento de los Waqf palestino en el Quds informó en un comunicado que decenas de colonos irrumpieron en el Aqsa en grupos sucesivos desde la puerta de los magribíes. Realizaron recorridos provocadores y rituales talmúdicos en sus patios en medio de la prohibición impuesta a los fieles palestinos de entrar al Aqsa por sus puertas exteriores. Y desde Argelia, el embajador de Palestina en Argel, Faiz Abu Aita, exigió una postura internacional para retirar el reconocimiento internacional a la ocupación sionista. En una conferencia de prensa organizada este martes con motivo del 107 aniversario de la Declaración de Balfour, el diplomático palestino subrayó que 76 años después de la Nakba y el éxodo, el pueblo palestino está sometido al peor genocidio de la historia y responsabilizó al Reino Unido moral y legalmente de la Nakba que se abatió sobre el pueblo palestino en 1948. Se trata de prometer lo que no se tiene a quien no se merece y permitió a esta brutal ocupación sentar una entidad criminal en la tierra de Palestina, lo que provocó el éxodo del pueblo palestino y su Nakba de 1948. El sufrimiento del pueblo palestino continúa hasta hoy, siendo objetivo de una guerra genocida, cuya principal causa es el apoyo de Gran Bretaña y de Estados Unidos en esta injusta declaración a la ocupación sionista. Por ello, hemos presentado una carta en la que recordamos a Gran Bretaña mediante su embajadora aquí en Argelia de la siniestra Declaración de Balfour y de su responsabilidad histórica, solicitando una indemnización financiera y moral al pueblo palestino por este crimen. Y pasamos a la agresión sionista contra el Líbano. El Ministerio de Sanidad libanés anunció que el número de mártires desde el inicio de la agresión ascendió a 3.000, mientras que el número de heridos alcanzó los 13.492. En un comunicado, el Ministerio añadió que el resultado de los bombardeos de la ocupación contra el Líbano el domingo pasado se saldó con 16 mártires y 178 heridos. La actualidad en Argelia, el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, recibió este martes en Argel a una delegación conjunta del Grupo Especial sobre el Mediterráneo y Oriente Medio de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, la Comisión de Democracia y Seguridad y la Subcomisión de Resiliencia y Seguridad Civil. Al término de la audiencia, el representante de la delegación de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Fernando Adolfo Gutiérrez, afirmó que Argelia desempeña un papel fundamental para preservar la seguridad en la región.
Por otra parte, el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, recibió también este martes en Argel a una delegación de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, encabezada por Fernando Adolfo Gutiérrez, presidente del Grupo Especial para el Mediterráneo y Oriente Medio. La reunión permitió examinar las formas de reforzar las relaciones de diálogo y cooperación entre Argelia y la OTAN, especialmente ante los retos comunes en el Mediterráneo. En energía, el ministro de Energía y Minas de Argelia, Mohamed Arqa, participa mañana miércoles en Roma en la reunión ministerial del Grupo Mundial de Energía de Fusión del Organismo Internacional de Energía Atómica. El objetivo de la reunión es intercambiar pareceres sobre las estrategias adoptadas para acelerar el desarrollo y las pruebas de la energía de fusión y debatir cuestiones prioritarias relacionadas con los marcos político y financiero, los avances tecnológicos, los procesos de comercialización y cooperación internacional con vistas a desarrollar esta prometedora tecnología para suministrar energía con bajas emisiones de carbono que satisfaga las crecientes necesidades de desarrollo. El periódico argelino Le Soir d'Algérie ha publicado un artículo en portada en el que pone de relieve el flagrante desprecio de Francia y Marruecos a todas las resoluciones de la ONU sobre la descolonización del Sáhara Occidental en un intento desesperado de resucitar el régimen colonial. El artículo titulado Francia perseguida por sus demonios coloniales subraya que el Eliseo ha pisoteado descaradamente la legalidad internacional, dando lo que no tiene a lo que no merece en una maniobra puramente colonialista, añade el artículo. Con toda vergüenza, el presidente francés Emmanuel Macron hizo caso omiso a la legalidad internacional, dando lo que no tiene a quien no lo merece en una maniobra puramente colonial que desprecia todas las resoluciones de la ONU, ataca al Consejo de Seguridad, del que su país, Francia, es miembro permanente, y desafía la justicia europea. Al apoderarse del territorio de un pueblo de manera inmoral, los dos colonizadores, el maestro y su alumno, vuelven a vivir el régimen colonial del siglo XIX con todas sus atrocidades e injusticias. Sin embargo, todo el mundo sabe que Francia siempre apoyó contra viento y marea la colonización del Sáhara Occidental por Marruecos desde 1975. El artículo del periódico Le Soir d'Algérie subraya que el pueblo del Sáhara Occidental no dejará de enfrentarse a quienes pretenden privarle de su patria por razones mercantiles e ilusorias. El general de Gaulle debe de estar revolviéndose en su tumba cuando vea lo que hizo Macron con su Quinta República, que empezó con la descolonización y terminó lamentablemente con la recolonización inmoral de un territorio cuyo pueblo nunca dejará de maldecir a quienes quieren privarle de su patria por razones mercantiles e ilusorias. Aún más cuando la legalidad internacional y el derecho internacional están del lado de los saharauis más decididos que nunca a desbaratar todas las maniobras y planes del régimen colonial del Mekhzen y de sus aliados. Y giro a España. Ahora el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes transferir un plan de ayuda de 10.600 millones de euros a las zonas afectadas por las últimas inundaciones que ocasionaron al menos 219 muertos y graves daños materiales en el sureste del país. Por otra parte, el mandatario español señaló en una rueda de prensa que el gobierno ha desplegado casi 15.000 efectivos policiales y militares a la provincia de Valencia para ayudar en las labores de limpieza y rescate. Son 10.600 millones de euros. Esta primera respuesta de la primera de las fases de este plan de respuesta inmediata, de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunidad Valenciana. Es un buen primer paso, un paso ágil y ambicioso, con medidas concretas, realistas, que entran en vigor ya y que van a ayudar a la gente, a las empresas, en los próximos días y semanas. Y concluimos con cultura. La ministra argelina de Cultura y Artes, Soraya Mouloudji, recibió este martes al ministro qatarí de Cultura, Sheikh Abdulrahman Ben Hamad Al Thani, y la delegación que le acompaña, según un comunicado emitido por el Ministerio Argelino de Cultura
La visita del responsable catarí se da en el marco de su participación en la inauguración de la 27ª edición del Salón Internacional del Libro de Argel, que acogerá a Qatar como invitado de honor de esta edición, que tendrá lugar del 6 al 16 del corriente en el Palacio de las Exposiciones de Argel. Y con Cultura concluimos nuestro informativo de esta noche. Gracias por su atención y hasta mañana.